Simplemente, perfecto. Doy la bienvenida y te dejo a Agustina con la moderación y a Tomás con la disertación o la exposición. Bueno, bienvenidos a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos. Este es el seminario anual del CEP, que este año armamos, más allá de los encuentros unitarios que pueda haber durante el año. Este es en realidad un seminario que se trata de un tema en especial que es sobre la justificación del castigo. Estuvimos en la presentación anterior con Gustavo Beade y hoy va a exponer Tomás Fernández Tix sobre la figura de la víctima en las modernas teorías de justificación del castigo. Recuerden que el 13 de junio vamos a tener a Diego Sisman, que va a hablar sobre discursos justificantes del castigo en Argentina postdictatorial, o la restauración democrática, como lo tituló. Y los encuentros van a continuar. Viene después el 8 de agosto vamos a tener a Zaffaroni, que va a exponer sobre 30 años de debate entre él y Nino sobre los fines de la pena. El 22 de agosto Irene Arduino va a exponer sobre feminismo y estrategias punitivas, y va a cerrar el seminario el lunes 12 de septiembre Patricia Ziffer con el resurgimiento del retribucionismo en la fundamentación del castigo. Recuerden que a los que están inscritos nosotros le enviamos aproximadamente una semana antes material de lectura aportado por quien va a exponer. En el caso de Zaffaroni probablemente también mandemos el debate entre Nino y él, que está disponible en la web en general. Y bueno, y así para cada encuentro llegamos ya también algunos con los motores más calientes para poder escuchar y tener un debate. Bueno, Agustina, te dejo al mando del seminario y le pido a todos, por favor, a todos y a todas, que los que no estén hablando, en este caso al menos Agustina y después Tomás, salvo ellos, que todos los demás pongamos el micrófono, nos muteemos, digamos, porque si no a veces se complica un poco la transmisión. Muchas gracias. Gracias, Leo. Buenas tardes. Bueno, nuevamente darles la bienvenida a todas las participantes y los participantes que pueden presenciar así virtualmente este encuentro. En esta oportunidad, como dijo Leonardo, vamos a escuchar a Tomás Fernández Tix. Tomás es abogado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, tiene un máster en Derecho por la Universidad de Columbia, actualmente es candidato a doctorado en el doctorado por la Universidad de Buenos Aires, y también es profesor en la misma facultad de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En esta oportunidad, como dijo Leonardo, Tomás va a hablar sobre la víctima en las modernas teorías de la fundamentación del castigo. Y sin más introducción, doy la palabra a Tomás. Las preguntas las vamos a ir recogiendo hacia el final, así que tengan un poquito de paciencia, que después vamos a brindar un espacio para hacerlo más ordenado y poder dar ese espacio de discusión. Bueno, Tomás, la palabra es tuya. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Buenas tardes a todos. Primero quería agradecer a los organizadores del evento por la muy generosa invitación, y a todos los que se han conectado. Les agradezco su tiempo y su interés. Esperemos que sea una buena oportunidad para discutir. Bueno, a ver, la mayoría de los inscritos quizás ya recibió un poco la presentación que iba a hacer hoy, pero asumo que no todos la han podido leer, con lo cual voy a tratar de presentarla brevemente. A los que ya lo han leído les pido disculpas por la reiteración, pero no voy a decir nada que no esté ya en ese escrito que se difundió. Bueno, primero me interesaba hacer algunas aclaraciones previas, como para atajarme de antemano, si se quiere. La charla de hoy no tiene que ver con una descripción del papel de la víctima en la formación del derecho penal. O sea, no me interesa a mí hacer una especie de análisis histórico que ponga el énfasis en cómo las víctimas, o la figura de la víctima, fue de algún modo moldeando el derecho penal. Tampoco me interesa analizar algún ordenamiento jurídico en particular, como
el argentino por caso, y describir cuál es el papel que la víctima actualmente cumple en un ordenamiento jurídico, digamos, ese tema que es más, uno podría decir, técnico, jurídico, no me interesa tanto, sino que la cuestión que quiero desarrollar hoy tiene que ver con una pregunta más abstracta o filosófica, que es ¿cuál es el papel que la víctima debería cumplir en la discusión acerca de la justificación del castigo? O sea que la cuestión que planteo y sobre la que espero que podamos debatir un poco es puramente normativa. Es una cuestión del plano del deber ser, para decirlo con otros términos, ¿no? ¿Cuál es el papel que la víctima debería cumplir en una justificación del castigo aceptable o satisfactoria? Pero eso me lleva a precisar a qué me refiero cuando hablo del problema de la justificación del castigo, ¿no? Y uno podría pensar que la práctica del castigo, en particular la práctica del castigo penal, plantea un montón de problemas. Un problema, por ejemplo, podría ser por qué el Estado debería asignar recursos al sistema penal cuando podría utilizar esos recursos para otras cuestiones, que incluso alguien podría pensar que hay cuestiones más importantes, como solucionar la pobreza, o lo que fuera. Otra cuestión problemática puede ser si el Estado tiene legitimidad para castigar a personas en contextos de marcada desigualdad. O sea, si un Estado que incumple sus obligaciones puede después tener la legitimidad para castigar a quienes realizan determinadas acciones. Bueno, esas son solo dos ejemplos de preguntas o de problemas que plantea la práctica del castigo. Pero hay una pregunta que es quizás más básica, más fundamental, y es la pregunta que aqueja a todos los filósofos que han escrito y que siguen escribiendo sobre justificación del castigo, que es el problema que se plantea cuando uno concibe al castigo como la imposición deliberada de un daño a una persona. Porque hay una cosa que, digamos, una cuestión que es básicamente, está fuera de discusión o que es bastante autoevidente, y es que el castigo implica un maltrato o una molestia o un daño o la privación de un bien, o digamos, podemos seguir planteándolo esto de distintas maneras, ¿no? Pero digamos, el castigo implica algo desagradable para quien lo recibe. Y en especial el castigo penal, porque cuando uno piensa en los castigos penales paradigmáticos, la pena de prisión, por ejemplo, bueno, por supuesto que se trata de algo que es muy dañino y que a nadie, por supuesto que elegiría libremente recibir ese tipo de trato. Entonces, digamos, el castigo en sí, el castigo penal, sobre todo, implica un daño, implica tratar a las personas de un modo que normalmente no estaríamos habilitados a tratarlas de esa manera, ¿no? Entonces, un poco la pregunta que se plantea, para quienes nos interesa la justificación del castigo, es ¿por qué esto es admisible? ¿Por qué aceptamos que cuando castigamos a alguien estemos tratando a una persona de un modo que normalmente consideramos admisible? Si normalmente nosotros consideramos que no podemos dañar a una persona o retenerla en un lugar, privarla de su libertad, ¿por qué consideramos que eso está bien, o que puede ser justificado, o que puede ser aceptable en el caso del castigo? Entonces, digamos, una vez que planteamos esto, las distintas teorías o posiciones con respecto a la justificación del castigo, lo que vienen a tratar de contestar es eso, ¿no? Digamos, ese problema es lo que algunos autores llaman la demanda de justificación. Eso es lo que requiere ser justificado. Eso es lo que pide ser justificado. Y como les decía, las distintas posiciones acerca de la justificación del castigo, en definitiva, vienen a dar una respuesta posible frente a ese problema. Bueno, es aceptable que tratemos a una persona de este modo porque, y ahí digamos es donde las distintas posiciones varían.
en la discusión acerca de la justificación del castigo hay dos posiciones que son las más importantes. Algunos creen que solo, digamos, existen estas dos posiciones, en el sentido de que ambas de algún modo agotan la discusión, que son conjuntamente exhaustivas, y hay otros autores que las consideran como dos posiciones que en realidad pueden ser complementadas o se diferencian de otras. Pero lo que no se puede discutir es que estas dos posiciones son las principales. Es decir, más allá de si son las únicas o no, que uno podría discutir eso con argumentos finos, lo que resulta claro cuando uno analiza la discusión filosófica acerca de la justificación del castigo es que estas dos posiciones son las posiciones principales, las más difundidas, las que más adeptos tienen, que son por un lado el consecuencialismo y por otro lado el retribucionismo. Voy a hacer otras breves aclaraciones antes de proseguir. En primer lugar, quiero aclarar que yo la ponencia de hoy la voy a centrar más que nada en lo que es la discusión angloamericana acerca de la justificación del castigo, que no es exactamente la misma que la discusión que se da en el plano de la filosofía continental, o más concretamente en el plano de la dogmática penal. Si bien hay veces que se entrecruzan o hay algunos autores que... Hola, buenas tardes. ¿De parte de quién? De Verónica, algo del área de compañía de Scotiabank. Sígame, señorita. ¿Cómo está, señorita? Agustina, ¿se puede? Sí, perdón. Les pedí por favor que apaguen el micrófono a todos, pero no lo he encontrado. Bueno, como decía, si bien hay algunos autores que intentan quizás trazar puentes entre estas distintas tradiciones filosóficas, lo cierto es que la discusión acerca de la justificación del castigo es bastante aislada en cierto sentido, ¿no? O sea, quienes trabajan dentro de la tradición angloamericana discuten entre ellos, y quienes trabajan dentro de la tradición continental o dogmática suelen discutir entre ellos. Más allá de que a veces se citan, uno lee algunos trabajos de autores alemanes que citan a autores norteamericanos o ingleses, y viceversa, lo cierto es que, digamos, el centro de la discusión, de la producción académica, uno puede distinguir bien estas dos corrientes. Con lo cual yo quería aclarar que yo me voy a basar en la discusión angloamericana y no tanto en lo que es la discusión continental o de la dogmática penal. Y tampoco pretendo dar un panorama exhaustivo acerca de todas las teorías y digamos, del papel de la víctima en toda la discusión sobre la justificación del castigo, sino más bien presentar algunas cuestiones que me parecen interesantes y a partir de ello tratar de generar algunos puntos de discusión. Dicho esto, como les decía, dentro por lo menos de la tradición angloamericana, hay dos posiciones, dos escuelas, uno podría decir, que son las principales en el plano de la discusión acerca de la justificación del castigo, que son el consecuencialismo por un lado y el retribucionismo por el otro. Para el consecuencialismo, el castigo se justifica porque produce consecuencias positivas o beneficiosas. Los consecuencialistas tienden a ver al castigo como un mal, como algo que no es bueno por sí mismo, pero que a veces genera consecuencias que son tan buenas que su imposición está justificada. Es decir, las consecuencias positivas del castigo superan a el mal que implica o que supone su imposición, y por eso está justificado. Y digamos, la posición consecuencialista tiene un cierto atractivo porque, por un lado, cuando a uno le preguntan ¿por qué vos pensás que el castigo se puede justificar? Y bueno, una respuesta muy común es decir, porque hay que tratar de evitar que se cometan delitos en el futuro, ¿no? Y esto está muy bien. O sea, uno cree que si yo no castigo nunca a nadie, entonces la gente va a seguir haciendo esta conducta, va a seguir dañando a otras personas, y queremos evitar eso. Entonces decimos, bueno,
al que comete una cierta acción que consideramos incorrecta, bueno, lo castigamos y de esa manera estamos de algún modo contribuyendo a evitar que las personas realicen ese tipo de acciones que queremos evitar en el futuro. Y esto, digamos, pareciera que tiene mucho sentido. Pero el consecuencialismo históricamente ha sido víctima de dos poderosas objeciones desde un punto de vista filosófico que, digamos, en algún modo lo ponen en jaque, ¿no? O sea, al consecuencialismo le cuesta contestar estas objeciones. La primera tiene que ver con lo que se conoce como la objeción del castigo del inocente. Porque, y la objeción radica en lo siguiente: si el castigo se justifica porque produce consecuencias beneficiosas, entonces, ¿qué es lo que nos impediría castigar a un inocente cuando ello produjera consecuencias netamente beneficiosas? O sea, imaginemos el siguiente caso. Hubo un crimen en una comunidad, ¿no? Entonces la gente está totalmente enalterada, la gente pide por justicia, y las autoridades saben que si no condenan a alguien, esto va a ser un caos, la gente va a salir a la calle, se van a matar unos a otros, va a haber un saldo de muertos altísimo. Entonces, ¿qué hacen? Para evitar eso, agarran a un inocente y lo castigan. Y como no pueden encontrar el culpable, digamos, castigan a un inocente. Y esto calma la sed de venganza de toda la gente, con lo cual se evitan todas esas muertes. Entonces, desde una perspectiva consecuencialista, esto sería perfectamente admisible, porque en definitiva el mal que supone el castigo de una persona inocente es superado por todas las muertes, toda la violencia que se permite evitar, que se logra evitar. Entonces, digamos, el consecuencialismo no tiene herramientas para oponerse de una manera principialista al castigo del inocente. En otras palabras, un consecuencialista coherente debería en ocasiones aceptar que se castigue a un inocente, porque en definitiva lo que le interesa son las consecuencias. De manera similar, el consecuencialista tendría que aceptar que en ocasiones se castigue desproporcionadamente a una persona. Imaginemos que una persona conduce ebriamente y por casualidad no mata a un peatón, ¿no? El consecuencialista tendría que aceptar que a esa persona se le imponga una pena, digamos, de 40 años de cárcel, si tuviéramos la certeza de que esa pena va a hacer que no haya más, o que se reduzca significativamente el número de infracciones de tránsito por personas que conducen alcoholizadas, y eso a su vez lograse, digamos, reducir significativamente el número de personas que son víctimas de hechos de tránsito. O sea, desde el punto de vista consecuencialista, uno podría decir, es, digamos, aceptable que se condene desproporcionadamente a una persona si eso va a generar consecuencias que, por supuesto, son muy positivas y que de algún modo superan al mal que implica esa condena desproporcionada. Entonces, digamos, acá hay un problema, porque claramente nuestras convicciones más elementales de justicia, por lo menos a los que tenemos una inclinación más deontológica y no tan utilitarista, nos dicen que el castigo del inocente está mal, y que el castigo desproporcionado está mal. Y por otro lado, digamos, uno de los problemas del consecuencialismo, y esto quizás es un poco más abstracto, que está relacionado con el punto anterior, es que el consecuencialismo implica tratar a las personas como meros medios para un determinado fin. Y de esta manera se las trata de manera instrumental, se las usa como instrumentos para lograr un determinado estado de cosas. Y, como les decía, por lo menos desde cierta posición ética, esto es inadmisible, porque como todos somos seres humanos, autónomos y libres, deberíamos ser tratados con respeto hacia nuestra dignidad. Y si somos tratados como menos instrumentos, digamos, esto claramente resulta inconsistente con ese respeto que merecemos como individuos.
Con lo cual, uno podría decir, bueno, está bien, no queremos castigar a inocentes, no queremos imponer castigos desproporcionados, entonces no nos convence demasiado la justificación consecuencialista. Ahora, ¿cómo podemos, de algún modo, establecer estas restricciones? ¿Cómo podemos justificar el castigo de un modo tal que no nos conduzca a aceptar el castigo del inocente? Bueno, aquí es donde surge el retribucionismo, que es, digamos, la principal teoría rival del consecuencialismo, y que básicamente no es una teoría uniforme, sino que es más bien una familia, es una denominación que se utiliza para designar una familia de teorías, a un grupo de teorías que comparten ciertas características, y dentro de esas características el elemento principal es el merecimiento. Digamos, la idea de merecimiento es la idea central del retribucionismo. Para los retribucionistas, el castigo se justifica porque el ofensor merece ser castigado, porque lo merece. Ahora, dentro del retribucionismo hay muchas variantes distintas, y los retribucionistas están en desacuerdo entre sí, ¿no? Hay algunos, la mayoría creen que el castigo merecido es un bien intrínseco. Entonces, a diferencia del consecuencialista, que ve el castigo un mal necesario, el retribucionista ve al castigo merecido como un bien. Hay otros retribucionistas que lo plantean de otra manera, pero esta idea del valor intrínseco del castigo merecido es una idea muy importante para el retribucionismo, y los retribucionistas, digamos, discrepan acerca de cuál es la fuerza normativa del merecimiento. O sea, está bien, todos asumimos que el merecimiento cumple un papel importante para poder justificar el castigo. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué alcance tiene esto? Bueno, algunos retribucionistas creen que cuando, digamos, el hecho de que una persona merezca ser castigada impone un deber de castigar a esa persona. Entonces, si hay alguien que merece ser castigado, nosotros deberíamos castigarlo. Hay otros que adoptan una posición mucho más débil y creen que el merecimiento de castigo tan solo habilita el castigo, es decir, lo permite. Estos son los retribucionistas negativos, se llaman, que también, digamos, comparten ese posicionamiento con los que sostienen una forma de teoría mixta del castigo. Es decir, para estos, el merecimiento constituye una condición necesaria de castigo, pero no suficiente. Si hemos de justificar el castigo de alguien, esa persona debe merecer ser castigada, y además su castigo debe producir ciertas consecuencias beneficiosas. Esto sería un poco la tesis más débil del retribucionismo. Y por último, hay una posición intermedia según la cual el merecimiento de castigo genera una razón en favor de castigar. Es decir, si alguien merece ser castigado, tenemos una razón positiva para castigarlo. Pero esta razón no necesariamente tiene que ser una razón contundente, una razón concluyente. Esta razón puede ser derrotada por otras razones que en el caso particular tengan un mayor peso, ¿no? Entonces, bueno, voy a volver sobre este punto más adelante, pero por lo pronto lo que quería dejar en claro es que dentro del abanico de teorías retribucionistas, los retribucionistas tienen discusiones acerca de esta cuestión. Está bien, asumimos que como retribucionista el merecimiento me importa, que el castigo merecido es un bien intrínseco. Ahora, ¿qué conclusiones extraigo de eso en cuanto a si tengo un deber de castigar, o un mero permiso para castigar, o una razón que favorece el castigo? Bueno, ahí es donde están las principales discusiones entre los retribucionistas. ¿Qué se critica al retribucionismo? Bueno, la objeción clásica es la objeción que identifica a la posición retributiva con una especie de sed de venganza irracional, ¿no? Un poco el argumento es que no podemos tratar de racionalizar ese instinto de venganza, tendríamos que tratar de llegar a soluciones un poco más armoniosas, un poco más reflexivas. Es decir, está bien, quizás tenemos como un instinto de querer vengarnos de quien nos hizo un mal, pero digamos, no tendríamos que
recurrir a esos bajos instintos cuando se trata de justificar instituciones públicas. Tendríamos que encontrar maneras que sean un poco más racionales. Y un poco también la idea que va acompañada con esta objeción es que en realidad el castigo es un mal, y el crimen es un mal, o el delito es un mal, y la sumatoria de dos males, esto dice Nino, no genera un bien, sino que genera dos males. O sea, cuando yo sumo el mal del crimen al mal del castigo, el resultado no me da un bien, sino que me da dos males. Entonces, la crítica acá es que el retribucionista en realidad termina justificando el castigo en base a una suerte de deseo irracional, primitivo, barbárico de venganza. Y por otro lado, también un argumento en contra del retribucionismo es que incluso si el merecimiento de castigo nos brindara buenas razones para castigar a alguien, que esas razones no están disponibles para un Estado liberal, ¿no? Que el castigo penal moderno es una institución creada por el Estado, administrada por agencias públicas, y que al Estado no le corresponde andar repartiendo merecimientos, no le corresponde reprochar moralmente la conducta de una persona, sino que al Estado liberal le corresponde o está habilitado a utilizar la fuerza cuando ello sea necesario para evitar un mayor daño. Esta sería la justificación clásica de la coacción estatal en la escuela liberal, ¿no? Siguiendo la tradición de Bentham y de Mill. Y un poco, bueno, la idea sería esta, ¿no? El Estado no tiene por qué meterse en el análisis de la conducta de las personas de acuerdo a un determinado estándar de excelencia moral, sino que le corresponde simplemente interceder coactivamente cuando ello permita evitar un mayor daño. Bueno, hasta acá el pantallazo que quería dar acerca de las dos posiciones del problema en juego y de las dos posiciones principales. Y ahora voy a tratar de enfocarme en cuál es el papel de la víctima en estas posiciones. Comenzando por el consecuencialismo, ¿no? Uno podría pensar, bueno, ¿qué papel puede cumplir la víctima en el consecuencialismo? Perdón, acá hay... Bueno, y la víctima se puede asociar al consecuencialismo de un modo muy sencillo, que es a través de la idea de que el Estado expropia el conflicto entre víctima y victimario, ¿no? Esta idea de que lo que viene a hacer el Estado es, de algún modo, robarle el conflicto a la víctima y apropiarse del conflicto para evitar la venganza privada, una idea muy difundida, digamos, sería una manera consecuencialista de integrar a la víctima. El Estado impondría castigo para evitar que las víctimas se venguen por sus propios medios, porque esto obviamente generaría una situación de caos, de desorden, una situación, digamos, de violencia social. Entonces el Estado le corresponde intervenir para evitar este tipo de situaciones. Y eso sería una justificación del castigo consecuencialista que está de algún modo orientada hacia la víctima, que pretende de algún modo reemplazar a la víctima. Y sería consecuencialista porque claramente en ese caso se estaría justificando el castigo a partir de un cierto estado de cosas beneficioso, que el castigo generaría. Una situación general positiva que se lograría a través del castigo. Entonces, esta sería una lógica instrumental, consecuencialista. La otra posición sería decir que el castigo se justifica porque permite satisfacer los deseos de las víctimas, ¿no? La idea sería acá que las víctimas de un crimen tienen un deseo de ver a sus victimarios castigados, y la justificación del castigo estaría dada por satisfacer ese deseo a través de, obviamente, las agencias estatales. Y acá, otra vez, la lógica de esa justificación sería completamente consecuencialista, en el sentido de que el castigo se estaría justificando como un medio
adecuado para generar un cierto estado de cosas, generar unos resultados particulares. ¿Cuáles son esos resultados? Bueno, la satisfacción del deseo de las víctimas. El castigo del ofensor es simplemente un medio para lograr ese estado de cosas. Pero ¿qué pasa? Estas alternativas del consecuencialismo que de algún modo incorporan a la víctima son susceptibles de las mismas objeciones que yo les acabo de mencionar. En definitiva, permitirían el castigo de un inocente cuando ello resultara necesario para satisfacer el interés de las víctimas, implicarían tratar al ofensor de manera instrumental, con lo cual nos estaríamos enfrentando de vuelta a esos problemas. Yo pensé en un ejemplo para ilustrar esto. Imaginemos que, no sé, Juan es víctima de un delito por parte de Carlos, ¿no? Ahora, Carlos está prófugo. No se lo puede encontrar. Pero sí podemos encontrar a Pedro, que es el hijo de Carlos. Desde una perspectiva consecuencialista, tendríamos que considerar aceptable el castigo de Pedro, porque esa sería una forma de algún modo, castigar indirectamente a Carlos, que está prófugo, y de ese modo satisfacer el interés de la víctima, de Juan. Supongamos que Juan se conformaría, resultaría satisfecho si, ya que no se puede castigar a su victimario, se castigara al hijo. Porque cree que el castigo del hijo, de su victimario, le traería a este un sufrimiento, una situación tan dolorosa como su propio castigo. Entonces, digamos, Juan dice, bueno, yo me conformo si castigamos a el hijo de la persona que me victimizó. Bueno, si justificamos el castigo como un medio para satisfacer los deseos de las víctimas, entonces tendríamos que estar dispuestos a justificar ese estado de cosas. Pero ¿qué pasa? Por supuesto que la mayoría de nosotros diría, no, esto no resulta aceptable, porque ¿qué tiene que ver el hijo del delincuente? Si él es una persona inocente, que no tiene nada que ver, no deberíamos castigarla. O sea que otra vez, en realidad, terminamos de algún modo demostrando cierta inclinación por la posición retributiva. Es decir, si castigamos a alguien y queremos justificar que lo castiguemos, bueno, esa persona que es castigada tiene que merecerlo, tiene que haber hecho algo para merecer el castigo. Y ahora, digamos, me voy para el lado del retribucionismo. ¿Cuál sería el rol de la víctima en una posición retributiva? Bueno, este es un tema más complejo y es el tema que me interesaba discutir principalmente, porque creo que es el más rico. Es decir, ¿cuál es el papel que cumple la víctima dentro de la teoría retributiva? Bueno, hace varios años hubo una discusión en el marco de una revista de derecho entre dos autoproclamados retribucionistas muy importantes de Estados Unidos, que son George Fletcher y Michael Moore. Michael Moore es el principal ideólogo, se podría decir, del retribucionismo contemporáneo, con un libro que se llama Placing Blame. Y George Fletcher también es uno de los defensores del retribucionismo. Él ha escrito muchas cosas en donde se presenta a sí mismo como retribucionista. Y este diálogo arranca con un texto de Fletcher en el cual Fletcher dice: es increíble que un libro de la talla de Placing Blame, que es el libro principal de Michael Moore, un libro que tiene como 800 páginas, es este libro, que es un pedazo de libro enorme, en donde Moore desarrolla toda su teoría acerca del derecho penal. Fletcher dice, es increíble que este libro no tenga una sola referencia a la víctima. Es decir, Moore desarrolla toda una teoría del derecho penal y no hace ni una mención a la víctima. Entonces, esta pasa a ser la línea de ataque de Fletcher a Moore. Fletcher cree que el retribucionismo, como justificación del castigo, tendría que concederle a la víctima un papel más importante. ¿Y cómo podría hacerlo? Bueno, acá Fletcher desarrolla su concepción del castigo retributivo
como una especie de negación del mensaje de dominación del victimario sobre la víctima, ¿no? Y es una posición que es paralela, digamos, a la posición hegeliana. Bueno, quienes tengan inclinaciones más dogmáticas sabrán que Hegel justifica el castigo como una especie de anulación de la negación de la norma implicada por la infracción, ¿no? Entonces, un poco la idea hegeliana es que el infractor, cuando comete la infracción, está negando la vigencia de la norma. Y el castigo lo que viene a hacer es negar esa negación de la norma y, por tanto, confirmar la vigencia de la norma. O sea, en el sentido de que la doble negación, lógicamente, implica una afirmación. Fletcher toma esta idea, pero ya no utiliza tanto el concepto de vigencia de la norma, sino más bien él lo plantea en términos de un mensaje de dominación impuesto por el victimario sobre su víctima. Un poco la idea sería que cuando una persona atenta contra otra, cuando comete un crimen contra otra, cuando victimiza a alguien, está de manera simbólica afirmando que tiene un dominio sobre esa persona, que está por encima de esa persona. Y el castigo del infractor lo que viene a hacer es anular ese dominio y restablecer la situación de igualdad entre víctima y victimario. Esta es una idea que también desarrolló una filósofa del derecho penal que se llama Jean Hampton en otros escritos, y Fletcher un poco viene a retomar esta idea. Entonces él dice, bueno, una manera posible de incorporar a la víctima dentro del retribucionismo sería conceptualizando el castigo retributivo como un castigo que viene a terminar con esa dominación lograda por el victimario sobre su víctima. Paso a la contestación de Moore. Moore critica esta idea de dominación de Fletcher y dice, esta idea es o bien falsa, o bien hace colapsar al retribucionismo en una forma de consecuencialismo, o bien resulta vacía de contenido. ¿Por qué es falsa? Porque él dice, si nosotros entendemos el concepto de dominación como una especie de relación de poder que se extiende en el tiempo, acá cabe recordar que Fletcher, esta idea de dominación la desarrolla principalmente pensando en el delito de blackmail, que sería una cosa así como chantaje. Y un poco la idea es que esa conducta delictiva lo que hace es generar esa relación de poder en la que el victimario, de algún modo, empieza a controlar la vida de la víctima. Pero ¿qué pasa? Moore dice, está bien, con el blackmail puede ser que esto funcione, pero pensemos en el crimen por excelencia, en el homicidio. En el homicidio dice, no hay ninguna relación de dominación entre víctima o victimario porque la víctima se extingue, con la cual no hay una dominación que se extiende en el tiempo. Esto es simplemente falso. Ahora, incluso si se diera, esta es la primera pata del argumento. La otra dice, incluso si se diera esa relación de dominación entre victimario y víctima, si nosotros consideramos que el castigo es una manera de acabar con esa dominación, entonces ya pasamos al plano consecuencialista. Ya dejamos de ser retribucionistas y pasamos a ser consecuencialistas, porque estaríamos justificando el castigo por los efectos que puede producir y no por su valor intrínseco. Entonces, la naturaleza instrumental que adquiriría el castigo, en tal caso, resultaría inconsistente con el retribucionismo. Y el tercer argumento de Michael Moore para oponerse a esta idea de dominación es decir, bueno, imaginemos que no entendemos al concepto de dominación de manera tan literal, como una relación de poder entre victimario y víctima que se extiende en el tiempo. Imaginemos que en vez de conceptualizarla de esa manera, vemos a la dominación como una especie de acto simbólico o de mensaje expresado a través del delito, y consideramos que el castigo, en definitiva, lo que vendría a hacer es anular ese mensaje. Bueno, Moore dice, esto es excesivamente metafórico, no agrega nada,
no dice nada de la víctima. En definitiva, sería lo mismo que decir que las personas culpables de haber cometido un hecho incorrecto merecen ser castigadas. Es decir, que volveríamos a foja cero, por decirlo en lenguaje tribunalicio, ¿no? O sea, estaríamos de vuelta donde empezamos con la teoría de Moore. Este aporte de Fletcher, en definitiva, no agregaría nada. Si vemos esa cuestión de la dominación en estos términos tan abstractos o metafóricos. Con lo cual, Moore, de esta manera, descarta el argumento de Fletcher. Pero además, Moore toma el desafío, es decir, él acepta la demanda de Fletcher, que le dice, vos escribiste un libro de 800 páginas y no hiciste ni una mención a la víctima, y Moore propone, distingue entre dos nociones posibles en donde la víctima podría ser relevante para el retribucionismo. Por un lado, distingue entre un sentido sustantivo y por otro, un sentido procesal. El sentido sustantivo vendría a ser cuál es el rol de la víctima dentro de la justificación del castigo, y el procesal vendría a ser qué papel debería cumplir la víctima individual en el proceso penal. O sea, qué intervención, qué injerencia debería tener la víctima de un delito en particular en la determinación de si se castiga o no, cuánto se castiga al infractor, ¿no? Ahora, en cuanto al primer nivel, el nivel sustantivo, lo que dice Moore es que la víctima ya está incorporada a la justificación del castigo. O sea, ya está comprendida en la justificación que Moore propone. ¿Por qué? Porque Moore dice, o sea, la posición de Moore es compleja, pero él la presenta a veces de modo muy sencillo, y es, para el retribucionismo, el castigo se justifica porque el infractor merece ser castigado, ¿no? Para Moore, además, el merecimiento de castigo impone un deber de castigar al infractor. Ahora, ¿cuándo alguien merece ser castigado? Bueno, cuando alguien ha cometido una acción indebida o incorrecta, lo que en inglés se llama wrongdoing, que es una palabra muy difícil de traducir porque no tiene una traducción demasiado precisa en español, pero hace referencia a cuando cometemos una acción prohibida. Y cuando lo hacemos culpablemente, es decir, cuando actuamos con intención, cuando no nos cubre una excusa, cuando básicamente actuamos responsablemente y buscamos ese resultado, ¿no? También cuando actuamos imprudentemente, pero un poco esta idea de culpabilidad es que, por ejemplo, si realizáramos una acción prohibida o indebida de manera inconsciente, bueno, no estaríamos actuando culpablemente. Entonces, para que alguien merezca ser castigado, se tienen que dar estas dos condiciones. Tiene que haber realizado una acción indebida, una acción incorrecta, y además debe haber actuado culpablemente. Ahora, él dice, cuando nosotros pensamos en que alguien tiene que haber actuado de esa manera, ya está comprendida la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima ya está comprendida dentro de la norma cuya violación hace merecedor a alguien de castigo. Pensemos, por ejemplo, alguien que mata a otra persona merece ser castigado porque cometió una acción incorrecta, si mató a una persona y porque lo hizo culpablemente. Pero en el requisito de haber realizado una acción incorrecta, en este caso puntual, haber matado a otra persona, ya la víctima forma parte de la misma incorrección de la acción. Es decir, la acción es incorrecta precisamente porque hay una víctima. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es incorrecto matar a alguien? Bueno, porque no deberíamos matar a otra persona, porque nadie debería ser asesinada libremente por otro. Entonces, la víctima ya está comprendida. ¿Por qué robar está mal? Bueno, porque no deberíamos victimizar a quienes robamos. O sea, la idea acá de Moore es que cuando él dice que el castigo se justifica porque los infractores merecen ser castigados, para llegar a la conclusión de que alguien merece ser castigado, hubo un paso previo necesario que ya de por sí incorporó, que tuvo en cuenta a la víctima. Entonces, en este sentido sustantivo, la víctima ya se encontraría comprendida dentro del retribucionismo.
Y por otro lado, Moore desarrolla este concepto de, digamos, plantea este campo procesal, esta noción procesal, ¿no? Que tiene que ver con cuál es el papel concreto que una víctima individual de un delito debería cumplir en el proceso. Y él dice, la víctima no debería cumplir ningún papel. No tiene nada que hacer la víctima. O es irrelevante lo que tenga para decir la víctima, para un retribucionista, ¿no? ¿Y por qué esto? Bueno, porque la víctima muchas veces se puede equivocar. El retribucionista, para Moore, está comprometido con una idea de justicia retributiva, según la cual quienes merecen ser castigados deben ser castigados, ¿no? O sea, nosotros, cuando castigamos a quien lo merece, estamos generando un bien intrínseco, estamos produciendo un valor intrínseco. Esto es un poco la idea de la justicia retributiva. Y además, en la posición particular de Moore, tenemos un deber de castigar a quienes lo merecen. No solo un mero permiso, sino más bien un deber. Y si la víctima, digamos, se opone a ese deber, si la víctima dice yo no quiero que se lo castigue al infractor, en este caso el retribucionista que está comprometido con la administración de justicia retributiva debería decir, bueno, a mí no me importa que vos como víctima no quieras que se lo castigue a tu victimario, porque a mí lo que me interesa es administrar justicia retributiva. A mí lo que me interesa es que quienes merecen ser castigados sean castigados. Entonces, si vos como víctima creés que o querés que no sea castigado, en definitiva, eso a mí me tiene sin cuidado. Esta sería un poco la posición. Y acá yo también pensé en otro ejemplo que permite ilustrar esto bien, ¿no? Supongamos que Juan es una persona que tiene un deseo medio macabro de morir descuartizado. Y supongamos que se pone en contacto en un foro online con Pedro, que es un sádico a quien le gustaría descuartizar a alguien. Y ambos pactan un lugar en común en donde se van a encontrar y Pedro lo va a descuartizar a Juan. Esto es completamente consensual. Ambos solo están, digamos, cumpliendo sus deseos. Juan deja claro que él no quiere que se castigue a Pedro, no quiere que se lo castigue a Pedro porque es algo que él está buscando, él está feliz de que va a ser descuartizado, ¿no? Y finalmente se juntan y proceden. Pedro le da un analgésico, lo que fuera, y una anestesia, digamos, y procede a descuartizarlo a Juan. Ahora, de la posición que privilegia la voluntad de la víctima, bueno, en este caso Juan fue muy claro que no quería que se lo castigue a Pedro. Pero para un retribucionista, Pedro merece ser castigado. Y debemos castigarlo a Pedro. Y es más, si no lo castigáramos a Pedro, estaríamos de algún modo lesionando ese imperativo de justicia retributiva. Acá, bueno, un poco viene la anécdota kantiana de la isla que está a punto de la sociedad isleña que está a punto de desmembrarse, y que según Kant, digamos, habría que ejecutar hasta el último condenado, porque si no, las personas que son parte de esta sociedad llevarían lo que él dice blood guilt, que vendría a ser como una especie serían cómplices en la injusticia. Entonces, un poco la idea acá es que, o sea, lo que quiero ilustrar con este ejemplo es que para el retribucionista no importa si Juan quiere o no castigar a Pedro. Pedro cometió un hecho horrible, mató a una persona descuartizándola y merece ser castigado, ¿no? Y yo creo que Moore tiene razón en esto. Que si uno es un retribucionista, y si uno es un retribucionista consecuente y coherente, que en ocasiones la posición de la víctima es irrelevante, porque si uno está comprometido, digamos, con la administración de justicia retributiva, aunque la víctima en ocasiones, como en el caso de Juan y Pedro, no quiera que se castigue al ofensor, nosotros deberíamos castigarlos, lo deberíamos castigar igual. Pero ¿qué pasa? Me parece que la versión de Moore
y con esto cierro, es un poco simplista. ¿Por qué? Porque hay casos, como el de Juan y Pedro, en donde claramente el interés de la víctima de no castigar pasa a un segundo plano y consideramos que hay razones retributivas que se imponen y que ameritan el castigo del ofensor, el castigo del culpable. Pero hay otras situaciones en donde eso no es necesariamente así. Y lo planteo con otro ejemplo. Imaginemos que Ana tiene una despensa y un día le entran a robar a la noche en la despensa y le sacan mercadería. Ella al día siguiente ve las cámaras de seguridad y se da cuenta de que quien le robó es Carlos, que es un vecino del barrio. Ahora, Carlos había perdido su trabajo recientemente y Carlos también tiene una familia con hijos chicos para alimentar. Entonces, en un acto de desesperación, entró en plena noche al almacén de Carla y se robó la mercadería. En un primer momento, Carla lo denuncia penalmente, le abren una causa penal por robo, pero ¿qué pasa? Hay una instancia de conciliación en donde Carlos le pide perdón a Ana, le dice que a Carla. No, perdón, estoy mezclando los nombres, que es un tema secundario, pero Ana y Carlos, ¿no? Bueno, Carlos le pide perdón a Ana, le dice que fue un momento de desesperación. Ana acepta las disculpas y él le dice: yo me comprometo a repararte el daño, yo me ofrezco a trabajar en tu almacén, aunque sea sin sueldo, hasta que te pueda reparar el perjuicio ocasionado. Y Ana le dice: no, yo te quiero contratar, yo te quiero dar trabajo a vos, y estoy dispuesta a hacer de cuenta que no pasó nada, y quiero que sigamos adelante. Y ambas partes se ponen de acuerdo y logran llegar a esa solución. Y, digamos, partiendo de este supuesto, uno podría pensar que sería un poco simplista, un poco básico el retribucionista que dijera: no, acá hay que castigar porque Carlos cometió una acción incorrecta y lo hizo de manera culpable, y acá, digamos, por imperativo de la justicia retributiva hay que castigar en este caso, y a mí no me importa que la víctima no quiera seguir adelante con el castigo. Parecería una posición demasiado cerrada, ¿no? Demasiado dogmática, como poco reflexiva. Yo creo que una solución más sensata para este caso sería decir: bueno, hay dos valores en juego. Y me parece que en este caso el valor del perdón y de la reconciliación supera al valor de la justicia retributiva. Pero ¿qué pasa? Y acá vuelvo sobre el punto que había mencionado cuando estaba introduciendo la posición retribucionista, y cierro con esto. Hacer esta especie de concesión al perdón o a la reconciliación solo es posible si uno conceptualiza el retribucionismo como una teoría que nos brinda una razón en favor de castigar al culpable, a quien lo merece, pero que en definitiva se trata de una razón que puede ser derrotada, que puede ser superada por otras razones que en el caso resulten de aplicación. Si nosotros, en cambio, consideramos que siempre hay un deber de castigar al culpable, como lo sostiene Moore, bueno, en ese caso vamos a llegar a la conclusión de que siempre hay que castigar, ¿no? De que incluso en este caso, incluso en el caso de Ana y Carlos, la respuesta correcta o la respuesta justificada va a ser el castigo de Carlos, porque Carlos en definitiva merece ser castigado y la justicia retributiva de algún modo requiere que lo castiguemos. Pero esa es una conclusión
que solo resultan necesarias si, como les decía, si nosotros partimos de la base de que el merecimiento de castigo nos impone un deber de castigar al merecedor, a quien merece ser castigado, o al culpable. Por eso, a mí me parece que esa manera de conceptualizar el retribucionismo no es la manera más atractiva, porque es poco flexible, porque no nos permite hacer lugar a otras consideraciones que en un caso particular pueden desplazar a las consideraciones retributivas. Entonces, y con esto termino, un poco la conclusión a la que quiero llegar es que un retribucionista podría asignarle un papel importante a la víctima en términos procesales, como lo plantea Moore, si reconstruyera al retribucionismo como una teoría que nos brinda una razón positiva, que favorece el castigo, pero que no necesariamente es una razón concluyente que desplaza a todas las otras razones. En definitiva, es una razón que nos habilita y en algunos casos nos recomienda castigar a una persona, pero que en definitiva va a haber que balancearla y que considerarla a la luz de otras razones que en un caso particular, como en el caso de Ana y Carlos, pueden hasta tener más peso y pueden aconsejarnos que no castiguemos y que lleguemos a algún otro tipo de resolución. Ahora bien, habrá otros casos, como el que supone Juan y Pedro, caso del descuartizado, que la incorrección es tan grande y el valor de la justicia retributiva es tan alto, que en ese caso sí, el valor que se produce a castigar a quien lo merece desplaza al valor que se produciría si respetamos, digamos, la voluntad de la víctima. Sí, con eso termino. Les agradezco muchísimo la atención y espero, bueno, que leer las preguntas. Gracias, Tomás. La verdad que me parece muy interesante y es increíble que hace tantos años que estamos discutiendo y revisando las teorías de la pena. Me parece súper interesante el enfoque de introducir a la víctima en este tipo de reflexión y argumentación, ¿no? Y con estos dos enfoques que vos comentás desde una suerte perspectiva sustancial y procesal, y todos los disparadores de preguntas que se generan. Acá tengo algunas que te voy a ir transmitiendo. Me da risa porque la primera la voy a traducir yo de portugués, no voy ni para atrás ni para adelante, pero te la voy a traducir. Ana Mexa pregunta, ¿cuál es el papel de la víctima en el contexto de aplicación de las medidas de seguridad en cuanto a imputados peligrosos? Es una buena pregunta. La verdad que no sé si estoy en condiciones de contestarla en el sentido de que me parece que soy de quienes creen que la coacción directa y el castigo o la pena requieren de dos justificaciones distintas, digamos. Y me parece que en el caso de coacción directa estamos hablando en términos consecuencialistas o instrumentales, por lo general, y que no resultan de aplicación las consideraciones que quizás se vuelven operativas cuando hablamos de castigo, ¿no? Seguramente pienso, supongamos, no sé, una persona que es víctima de un delito o de una acción determinada y exige que se ponga una medida de seguridad al victimario sin haber atravesado un proceso penal que en definitiva nos pueda brindar la certeza de que esta persona es culpable de un delito y que, digamos, merece un castigo. Entonces, si a ese presunto victimario, podríamos decir, se le impone una medida de coerción, como puede ser una restricción de acercamiento, creo que la justificación de esas medidas es básicamente la misma que se aplica para las medidas cautelares en general. O sea, no estamos hablando en el plano del merecimiento, sino en el plano de
un cierto resguardo de un estado de cosas, ¿no? O sea, incluso cuando pensamos en prisión preventiva, en lo que es un embargo, en lo que es una inhibición, que es una prohibición de acercamiento, creo que la racionalidad de esas medidas es decir, bueno, tenemos que asegurarnos que acá hay ciertas cosas que no van a pasar, tenemos que asegurarnos que el imputado no se va a fugar, tenemos que asegurarnos que la víctima no va a volver a ser agredida, y en ese caso me parece que esa es una justificación plausible para las medidas de seguridad, que, reitero, digamos, me parece que se pueden distinguir conceptualmente de las penas, en cuanto acá no, por definición no estamos pensando en una persona que es culpable, digamos, la finalidad es cautelar. Pero creo que también debería reflexionar un poco más, me parece muy buena la pregunta. Transmito otra pregunta de Martín. ¿Quién hace una retribución sobre la persona inocente que recibe una condena por el simple hecho de aplicar una postura utilitarista del sistema judicial? ¿Quién hace una retribución sobre la persona inocente que recibe una condena por el simple hecho de aplicar una postura utilitarista del sistema judicial? A ver, no sé si entendí muy bien la pregunta, pero justamente, o sea, decir quién retribuye a una persona inocente vendría a ser una especie de contradicción en los términos, o sea, un enunciado autocontradictorio, en el sentido de que la retribución implica que quien es retribuido es culpable, o sea, que merece ser retribuido. La persona inocente que es castigado no está siendo retribuido. No le estamos aplicando retribución, le estamos aplicando violencia, castigo. Pero cuando hablamos en términos retributivos, justamente la noción de retribución va ligada a la noción de merecimiento. La noción de merecimiento va ligada a la noción de culpabilidad. Entonces me parece que la idea de aplicar retribución a alguien inocente vendría a ser una especie de contradicto in terminis. Bueno, acá hay una pregunta de Aurora que tiene que ver con si la víctima desea no castigar al culpable. Se le debería plantear entonces que la norma exige que haya consecuencias para el bien común y el culpable debe recibir el castigo. Bueno, es un poco la idea que vos transmitías. Está bien, pero eso ya sería una justificación de castigo consecuencialista. Quizás a mí a lo último me interesaba analizar el punto, el conflicto que se genera entre una voluntad no punitiva de la víctima y el imperativo de castigar que surge de la justicia retributiva, digamos, que acepta el retribucionista. La pregunta que recién me mencionabas, el conflicto se daría por un lado entre la voluntad de la víctima de no castigar y la necesidad de generar ciertas consecuencias beneficiosas a través del castigo del infractor, lo cual en ese caso habría un conflicto entre una justificación consecuencialista del castigo y la voluntad de la víctima. Quizás no es el conflicto que a mí más me interesa, en el sentido de que para mí las posiciones consecuencialistas, o al menos las posiciones consecuencialistas puras, no son demasiado atractivas, justamente porque por los problemas que señalé y porque yo tiendo a pensar en el castigo justificado de un modo que va ligado a la tesis retribucionista. O sea, para mí el castigo que se puede justificar es el castigo de alguien que lo merece, y las meras consideraciones consecuencialistas no son suficientes para poder lograr justificar el castigo. No, claro, ahí entre medio yo te iba a consultar qué pasa en los casos en que la víctima que expresa su opinión desincriminadora, suponete, es víctima de violencia, que está contextualizada en género, digamos, es un caso que está contextualizado en una situación de violencia doméstica o violencia de género. ¿Cuál sería tu perspectiva ahí? Bueno, creo que también es una pregunta muy interesante. También podríamos pensar en un abanico de casos, ¿no? Porque, supongamos, si es una víctima de una situación de violencia de género que dice que no quiere que se lo castigue al infractor porque está en peligro su vida, porque siente que si se castiga al infractor, en definitiva el infractor se va a volver a vengar de ella.
Y creo que en esos casos, insistir en la imposición de justicia retributiva, decir, no, a mí no me importa que vos corras peligro, yo acá tengo que castigarlo, tengo que castigar al tipo a, no sé, 2 años. Y si después sale de la cárcel y va y te busca y te mata, entonces, bueno, no me importa. Bueno, sería una de las posiciones simplistas que yo estoy intentando evitar. Entonces, en ese caso creo que definitivamente la solución más armoniosa tiene que resguardar, por un lado, la protección de la víctima. Ahora, uno también podría pensar en otros casos, ¿no? En donde, supongamos que no hay consideraciones de peligro involucradas, pero se trata de una víctima que tiene una relación conflictiva con su victimario y que ha decidido perdonarlo a pesar de que él es muy violento y agresivo y la ha, digamos, le ha hecho cosas, digamos, malas. Y en ese caso, me parece que una posición retributiva sensata podría decir, bueno, esta persona merece ser castigada, o sea, esta persona es culpable, tiene que recibir algún castigo como, porque lo merece, y a mí no me importa si su pareja decidió perdonarlo porque lo ama, porque tienen un vínculo muy conflictivo. En definitiva, una persona que maltrata a otra y que la lastima y que la hace sufrir y que la agrede físicamente, merece recibir algún tipo de castigo. Entonces, en este caso me parece que el valor que se produciría a través de la justicia retributiva desplaza el mismo interés de la víctima, que por diversas circunstancias en este caso puede elegir perdonarlo. Entonces, por eso me parece que son cuestiones, digamos, casuísticas, en donde hay que analizar un poco los intereses en juego, los valores en juego, y justamente creo que la manera que propuse para conceptualizar el retribucionismo como una teoría que nos brinda una razón en favor de castigar a quien lo merece, pero que no necesariamente se trata de una razón concluyente, me parece que esa manera justamente tiene la flexibilidad necesaria para poder permitirnos valorar estas diversas circunstancias y estas diversas razones, y en base a ellas ver cuál es la que en el caso particular tiene más peso, tiene más importancia, y en definitiva desplaza las razones que pudieran operar en contra. Te acerco otra pregunta. ¿El caso del descuartizado no es una excepción irrelevante para la discusión? ¿No trae un caso único que carece de relevancia en la justificación de una práctica pública? ¿No es una maniobra retórica traer un caso único para penar en prácticas generalizadas? Para pensar sobre esta cuestión de las prácticas generalizadas. Bueno, también creo que es una pregunta interesante que tiene que ver más que nada con el uso de lo que en la literatura inglesa se llama thought experiments o experimentos mentales, a partir de los cuales uno plantea una situación, que puede ser una situación infrecuente, una situación irreal, pero justamente se utiliza esa situación para poder ilustrar algo, para poder visibilizar algo. Y en este caso, si bien es un ejemplo medio de laboratorio, lo que nos está permitiendo visibilizar es que hay ocasiones en donde la importancia de castigar retributivamente supera ampliamente la eventual voluntad de la víctima de no castigar. Yo, en particular, elegí este supuesto tan estrafalario porque me parecía muy claro, me parecía justamente que a nadie se le ocurriría pensar que el que descuartiza a otra persona no debería ser castigado solo porque la víctima dijo que no quería que se lo castigue, ¿no? Y en todo caso, si el ejemplo permite ilustrar esto con claridad, me parece que es un buen ejemplo. Es una virtud, digamos, del ejemplo que pueda poner esto de manera tan clara. Por supuesto, uno después ese mismo punto podría trasladarlo a situaciones de todos los días. De hecho, Michael Moore, en el artículo donde él le contesta a Fletcher, pone un ejemplo un poco más mundano, que es, él dice, imaginemos el caso de O.J. Simpson, el beisbolista, jugador de fútbol americano,
estadounidense que fue absuelto en su momento, pero que pocos tienen dudas de que él fue quien mató a la mujer. Entonces, Michael Moore dice, imaginemos si surgiera, en el caso de O.J. Simpson, una grabación en la cual antes, en los últimos momentos de su vida, la víctima, es decir, la mujer de O.J., se la escuchara diciendo, yo te perdono, cualquier cosa que vos hagas te la voy a perdonar porque te amo. Entonces, Michael Moore pone este ejemplo para decir, bueno, incluso si la víctima de O.J. hubiera hecho manifiesta su voluntad de que lo perdonaba a O.J. Simpson, y el perdón de algún modo uno lo puede vincular con la ausencia de castigo o con una voluntad que se opone al castigo, bueno, incluso en ese caso, esto no cambiaría en nada nuestra convicción retributiva de que a quien mata a otra persona hay que castigarlo. Entonces, ya volviendo al punto inicial, me parece que el ejemplo es bastante de laboratorio, lo elegí justamente por eso, para poder visibilizar bien claramente esta cuestión, pero incluso creo que sería posible, con fines estratégicos, pensar en ejemplos más mundanos o cotidianos para ilustrar el mismo punto. ¿Debería haber un resarcimiento de las víctimas o debería haber una restitución por parte del victimario o imputado vinculada con el delito cometido? Me parece que la pregunta podría vincularse con la corriente retributiva de la que habla Tomás, como una forma de hacer responsable al ofensor frente a la víctima. Pregunto esto porque en la justicia penal argentina hay pocos casos donde haya oportunidad de reparar a las víctimas. Solo conozco la forma pecuniaria de compensar a la víctima. Bueno, también me parece que la idea de resarcimiento que va vinculada a la justicia correctiva o justicia restaurativa, y yo distinguiría un poco la noción de justicia restaurativa o correctiva de la noción de justicia retributiva. En el sentido de que al retribucionista, y sobre todo a algunos retribucionistas más duros como Michael Moore, la justicia retributiva implica que el sufrimiento de los ofensores es intrínsecamente valioso. Entonces, para un retribucionista a la Moore, el valor de la justicia retributiva no se produce cuando, digamos, se impone una reparación, una restitución, una reparación económica, sino que se impone cuando el victimario sufre merecidamente. Y partiendo de esta noción uno podría distinguir entre ambas cosas. Lo que pasa es que, volviendo al último caso que yo planteaba, al del almacén, al de Ana y Carlos, yo creo que en ocasiones, como pueden ser la que se exhibe en este ejemplo en particular, las alternativas vinculadas con la reparación del vínculo, con la reparación del daño, con la restauración de la relación a su estado anterior, me parece que en ocasiones pueden ser preferibles a la solución que impone la justicia retributiva, que consistiría en este caso en imponer un daño, un malestar o hacer sufrir al ofensor. Por eso vuelvo a insistir en que me parece que la mejor interpretación del retribucionismo es una interpretación que es lo suficientemente flexible como para hacer lugar a estas consideraciones que tienen que ver más con la justicia restaurativa, con la reparación o con el resarcimiento, y no necesariamente la imposición de una pena vinculada a la privación de un bien o la imposición de un malestar, que en este caso me parece que sí tendría una lógica más retributiva. O sea que, contestando la pregunta, puede ser que en ocasiones la mejor alternativa posible o la mejor respuesta posible tenga que ver con el resarcimiento, con la restauración del vínculo. Y me parece que, otra vez, una buena concepción del retribucionismo nos otorga la flexibilidad necesaria para que nosotros podamos privilegiar esas modalidades por sobre la modalidad puramente retributiva. Perdón, Agustina, ¿te puedo interrumpir un segundo? Hacer una pregunta, ya que tomando como la prerrogativa de ser uno de los dueños de casa, digamos. Sí, en realidad, te quería hacer esta pregunta a partir de lo que hablamos, porque
que no tiene que ver tanto con lo retribucionista y lo consecuencialista como teorías centrales, digamos, sino da la sensación de las teorías que justifican la pena, en realidad justifican una práctica que es previa a esa justificación. No es que primero nos preguntamos si está justificado y después penamos, sino que pareciera que a veces, aunque no encontremos justificación, lo que requerimos es un discurso justificante que legitima una práctica que hasta ahora no entendemos bien por qué llevamos adelante. Y en este sentido, yo tengo la impresión, y esto te quería preguntar, si vos no notas que a pesar de las discusiones sobre retribucionismo y consecuencialismo, en los últimos 40 años, la víctima tomó un rol muy importante en el momento de pensar el castigo, porque socialmente va tomando cada vez, no solo a su vez a través de su inclusión en institutos específicos, sino en el modelo acusatorio, en la idea de que incluso en los procesos penales pueden llevar adelante una acusación, aun cuando no haya acusación pública. Lo que pone evidencia es que el Estado, nosotros como comunidad, estamos dando un espacio importante a lo que la víctima, una víctima en sentido amplio, puede ser también los familiares del muerto, digamos. Pero si notas que en las teorías justificantes del castigo, la víctima va tomando un rol que cuantitativamente es tan importante que cualitativamente puede afectar la justificación del castigo. No ya solo por una teoría general de la comunidad para el castigo, no ya, sino, sino pensando en de qué modo va fagocitando otros espacios justificantes para convertirse paulatinamente, digo que por completo, en unos espacios centrales para pensar el castigo, ya sea por las prácticas judiciales que habiliten el castigo, o por las maneras en que las reformas penales incluso se van convirtiendo en penas cada vez más graves, siempre argumentando en pos de la víctima. Entonces, te quería preguntar esto, si no notas que la víctima va tomando cada vez un rol más importante al momento de que los estados, que las prácticas de los estados de castigar se van a su vez siendo cada vez más duras. ¿Entendí la pregunta? Sí, yo coincido con lo que decís. Me parece que hay una tendencia a reforzar el papel de la víctima. O sea, lo vemos incluso en nuestro ordenamiento jurídico con la sanción de la ley de la víctima. Hace unos años, con la instauración de la figura de la defensora pública de la víctima, por ejemplo, con las consecuencias procesales que eso trae, en el sentido de que se debe escuchar a la víctima antes de resolver acerca de la libertad del imputado, o del otorgamiento de medidas que morigeran las medidas de coerción y demás. Incluso me parece que en el plano del derecho internacional también se puede observar cada vez más una mayor importancia a la figura de la víctima. Lo que pasa es que me parece que la discusión entre consecuencialismo y retribucionismo es lo suficientemente plástica como para incorporar estas consideraciones que tienen que ver con la víctima. Entonces, en definitiva, me parece que por lo menos la discusión pura acerca de la justificación del castigo. En definitiva, si uno quiere ver cuál es el papel de la víctima en la justificación del castigo, uno termina cayendo en estos lugares comunes. Bueno, si consideramos que justificamos el castigo como un modo de satisfacer los intereses de las víctimas, bueno, estamos en el terreno consecuencialista. Si creemos que la retribución tiene que ver con el interés de la víctima, bueno, ¿cómo lo hacemos? Por el lado de esta idea de ponerle fin a la dominación que desarrolla Fletcher o Hampton, bueno, puede ser que sea una alternativa interesante, pero también son buenos los argumentos de Moore para decir que esta idea en definitiva no termina siendo demasiado interesante teóricamente, porque o bien colapsa el retribucionismo en el consecuencialismo, o bien termina siendo una idea que no es del todo inteligible. Con lo cual, creo que sí hay un fenómeno que se puede constatar, que es la paulatina importancia que va adquiriendo la víctima a lo largo de los años en la justificación y en el diseño de nuestras prácticas penales, pero también me parece que es difícil encontrar un lugar autónomo para la víctima en lo que tiene que ver con la discusión puramente filosófica acerca de la justificación del castigo. Creo que en definitiva la víctima termina siendo ubicable dentro de una variante del consecuencialismo, o incluso alguna variante del retribucionismo, que
en ocasiones puede generar tensión con posiciones más tradicionales, tanto de consecuencialismo como retribucionismo. Me parece que, sin lugar a dudas, es un terreno fértil para explorar teóricamente, pero no creo que sea a través de no creo que sea de manera independiente o paralela a lo que es esta discusión entre consecuencialismo y retribucionismo. Me parece que esa discusión sigue manteniendo su vigencia en cuanto a su poder explicativo, por así decirlo. Ya está, Agus, perdón, si querés. Bueno, entonces retomo algunas de las... te quiero hacer una consulta, te quiero sacar una pregunta del Centro Universitario Olmos. Si la teoría consecuencialista se basa en utilizar la aplicación de una pena como medio para lograr un fin en contra del imperativo kantiano, cuya concepción es impartir un mensaje punitivo, y por otro lado tenemos al retribucionismo, cuya concepción es el merecimiento de pena. El deber ser como reacción coactiva ante una violación al derecho reconocido por el orden jurídico vigente. ¿Cuál sería dialécticamente la doctrina uniforme a aplicar en un sistema acusatorio? ¿Cuál sería el punto neutro? ¿Una justicia restaurativa? ¿Querés que la vuelva a leer? A ver, ¿cuál sería el punto neutro entre, por un lado, la utilización instrumental del individuo que de algún modo pareciera ir de la mano con el consecuencialismo, y el imperativo categórico en términos kantianos de castigar al culpable? Y no sé si la justicia restaurativa sería como una síntesis de esa tensión. O sea, yo creo que la justificación del castigo más plausible tiene que ser pluralista, en el sentido de que es claro que las razones que tenemos para castigar a alguien incluyen, digamos, consideraciones de tipo retribucionistas, también incluyen consideraciones de tipo consecuencialistas, pero a la vez me parece importante no caer en los problemas que tienen estas teorías. Por ejemplo, el problema del castigo del inocente o del tratamiento instrumental del infractor, y tampoco es recomendable caer en una especie de dogmatismo kantiano según el cual deberíamos castigar al último culpable, aunque eso generara la extinción de la raza humana, digamos. O sea, ningún retribucionista sensible cree que hay que castigar en todos los casos, sí o sí, sin excepción, porque, como ya digo, si el castigo del culpable generara la destrucción del mundo, bueno, en ese caso claramente no deberíamos castigar. Refutar o evadir estas objeciones que tienen que ver con el castigo del inocente, con el castigo desproporcionado. Y me parece que la síntesis entre esas distintas posiciones es una posición que pueda recoger los aspectos positivos de estas teorías, y evitar, digamos, las objeciones comunes. No creo que la alternativa esté en la justicia restaurativa. Tampoco me parece que la justicia restaurativa sea como inmune frente a todas las críticas que se pueden hacer a las otras posiciones. Es un tema muy complejo, pero me parece que la mejor justificación del castigo debería ser una justificación pluralista, como decía antes, que de algún modo incorpore estas razones que operan en favor del castigo en determinados supuestos, y además tengan las herramientas como para resistir las objeciones que se le suelen hacer tanto al consecuencialismo como al retribucionismo. La justicia restaurativa en este sentido me parece que no es un candidato evidente como para una alternativa superadora, porque también podría ser objeto de otra serie de objeciones.
Por lo cual, la pregunta es bastante compleja, pero yendo al grano, me parece que no necesariamente la justicia restaurativa sea como una especie de síntesis superadora entre el retribucionismo y el consecuencialismo. También te iba a acercar otra pregunta que dice, ¿te parece que este retribucionismo moderado podría ser la base para una teoría de la unión en que las funciones consecuencialistas puedan traer razones para no castigar? Sí, absolutamente. Generalmente, con esto al hablar de teorías pluralistas, me parece que algunos van a notar que estoy demostrando cierta inclinación por las teorías mixtas de castigo. Y no tengo problema en asumir eso. Digamos, lo que pasa es que tradicionalmente las teorías mixtas se han planteado de un modo que no resultaba demasiado atractivo concretamente para los retribucionistas. La manera tradicional por ahí de plantear la teoría mixta era como que, por un lado, la obtención de consecuencias beneficiosas y por otro lado, el merecimiento de castigo eran dos consecuencias necesarias, individualmente necesarias y conjuntamente suficientes para la administración de castigo justificado, ¿no? O sea que, en otros términos más sencillos, para que esté justificado castigar a alguien, esa persona debía merecer el castigo, o sea que debería ser culpable, y además el castigo debería traer una serie de consecuencias positivas. Si se cumplían esas dos condiciones, el castigo está justificado. Ese es un poco el planteo de la teoría mixta tradicional. Ahora, lo que los retribucionistas objetan a esas teorías es que hay ocasiones en donde no se producen consecuencias beneficiosas y aún así deberíamos castigar al culpable. O sea que ellos plantean, los retribucionistas plantean que en realidad el merecimiento es una condición suficiente de castigo y no una condición meramente necesaria. Y un poco acá, bueno, el ejemplo es, imaginemos que un oficial nazi logró cambiar su identidad y mudarse, digamos, Eichmann, ¿no? Estaba viviendo felizmente en Argentina. O sea que, imaginemos que esto se mantiene así. Nadie sabe que él es un jerarca nazi. El hombre está viviendo felizmente, no va a hacer, no le va a hacer nada a nadie, no va a generar ningún tipo de peligro, es un anciano, el nazismo, digamos, ya quedó sepultado, entonces, y nadie sabe que él es un jerarca nazi, o sea, todo el mundo piensa que es una persona más. Entonces, digamos, desde un punto de vista consecuencialista, uno podría construir el caso para decir que lo castiguemos o no va a traer ninguna diferencia. O sea, no estamos logrando ningún bien castigándolo. Podemos dejar que él siga viviendo su vida sin contarle a nadie, y en definitiva, todo el mundo va a pensar que Eichmann se murió hace 50 años y listo. Entonces, desde un punto de vista consecuencialista, nosotros podríamos decir, no se justifica castigarlo. Y un poco esto es lo que quiere evitar el retribucionista, que dice, no, a mí no me importa que el castigo no genere consecuencias beneficiosas. Esta persona merece ser castigada por lo que hizo. Y ese merecimiento nos brinda una razón suficiente para castigarlo. Independientemente de si su castigo genera consecuencias beneficiosas o no, hay que castigarlo. Y esto viene a cuento de que un poco la idea del retribucionista es oponerse a las teorías mixtas justamente porque para los retribucionistas el merecimiento no constituye una condición meramente necesaria para el castigo, sino más bien una condición suficiente. Pero yo creo que una alternativa superadora es considerar que en ocasiones es posible que el castigo, que el merecimiento constituya una condición suficiente, como el caso de Eichmann, es decir, incluso si el castigo no produce consecuencias beneficiosas, deberíamos castigarlo de todas maneras, solo porque lo merece, o sea que el merecimiento sería una condición suficiente, pero
esto no implica que en todos los casos que una persona merezca ser castigada se la deba castigar. En ocasiones puede haber razones distintas que tienen más peso y que desplazan a las razones retributivas. Y por supuesto que dentro de esas razones podemos pensar en razones consecuencialistas. Como les decía, un caso muy de laboratorio, ¿no? Pero supongamos que una persona cometió terribles crímenes y tenemos que tomar la decisión de si la castigamos o no. Ahora, sabemos que si la castigamos se destruye el mundo, porque esta persona tiene un botón que lo puede aplicar remotamente y puede destruir el mundo. Bueno, claramente en ese caso tendríamos una razón retributiva que recomienda castigarlo. Pero claramente hay razones consecuencialistas que tienen mayor peso. Las razones consecuencialistas en concreto sería que queremos preservar el mundo, que obviamente desplazan a las razones retributivas. Entonces, ahora sí, respondiendo a la pregunta, bastante larga fue mi respuesta, creo que la manera esta que yo planteo de conceptualizar el retribucionismo, sin lugar a dudas podría dar lugar a una justificación del castigo que de algún modo permite que consideraciones de tipo consecuencialistas desplacen en ocasiones a las razones puramente retributivas. Tomás, muchísimas gracias. La verdad es que el tema es súper interesante y es como disparador de un montón de preguntas. Hay muchísimo interés en los participantes. Quiero agradecerles a todos, pedirles disculpas que no podemos canalizar todas las respuestas. He ido seleccionando las que he podido, pero bueno, ahora te alcanza solamente un comentario de Fernanda de Uruguay, que dice: en Uruguay, a raíz de la reforma del Código Procesal Penal, si bien es cierto que la víctima ha aparecido en el proceso penal antes era inexistente, dado el pasaje que hemos tenido de un sistema penal inquisitivo o un acusatorio, creo que estamos muy lejos de poder decir que no se ha expropiado el conflicto de la víctima, por si vos querías hacer algún aporte o apreciación sobre... Perdón, ¿me podrías repetir la primera parte? Porque justo se me trabó un poco cuando te estaba escuchando. Y Tomás, ahí te repito, en Uruguay, a raíz de la reforma del Código Penal, si bien es cierto que la víctima ha aparecido en el proceso penal, antes era inexistente, dado el pasaje que hemos tenido de un sistema penal inquisitivo o un acusatorio, creo que de todos modos estamos muy lejos de poder decir que no se ha expropiado el conflicto de la víctima. Bien, sí. Bueno, un poco en línea con lo que decía Leo antes, me parece que hay un cierto progreso, un cierto avance de la víctima en lo que es el diseño de los sistemas penales, en lo que es el discurso justificante detrás de la práctica penal, el paso, bueno, de sistemas inquisitoriales a sistemas que tienen más que ver con una lógica acusatoria. Todavía uno podría insistir en que en definitiva el proceso penal o el monopolio de la coerción que implica el establecimiento de un sistema penal por parte del Estado implica una suerte de expropiación del conflicto entre víctima y victimario. Que esa expropiación sea positiva o no es una discusión aparte. Particularmente yo, digamos, estoy a favor de que haya una respuesta centralizada estatal a los conflictos penales. No me gustaría un sistema en donde estas cuestiones quedaran libradas, digamos, a la participación activa de la víctima. Creo que hay razones que tienen mucho peso en favor de la idea de que los delitos son ofensas públicas, como lo llama Duff, ¿no? Que involucran a la comunidad y que requieren de instituciones públicas para su resolución, y creo que
prefiero ese tipo de sistema a uno que tenga un carácter más privado, ¿no? Pero bueno, ya sería otra discusión interesante seguro también, pero no creo que lleguemos a profundizar demasiado. Tomás, te quiero agradecer la claridad de tu exposición, toda tu predisposición a responder las preguntas, la paciencia, te hemos hecho un montón de preguntas, y bueno, agradecerles a todos la participación, invitarlos a que sigan participando. El próximo encuentro, como comentó Leo, tiene la modalidad mixta virtual y presencial. No sé, Leo, si querés hacer alguna palabra de cierre. No, nada, solo agradecer a Tomás, hacerles saber a todos también que interviene gente en este seminario de todo el país, de países limítrofes, que hay personas que están detenidas, que están siguiendo el seminario y también participando. Bueno, y de México, aquí están diciendo de Guanajuato, una de las ciudades más hermosas de México. Y les agradecemos a todos la participación y a Tomás la claridad y la predisposición y la verdad lo brillante que fue este encuentro de seminario, así que nada, un lujo para nosotros. Gracias. Bueno, de mi parte, quiero agradecerles a todos por la atención, que estuvimos bastante tiempo, y las excelentes preguntas. La verdad que se generó un espacio de discusión súper interesante, muy útil también para mí, el hecho de poder escuchar digamos, todas las objeciones, las preguntas que me obligaron a reflexionar sobre cuestiones que quizás no había considerado. Y bueno, de nuevo, les agradezco enormemente que se hayan conectado y que hayan participado de esta manera tan sensata e inteligente. La verdad que la pasé muy bien. Chao, profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Tomás, por Muchas gracias, buenas noches. entonces, que tengas Muchas gracias.